Muy buenos días. El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados de la inflación correspondiente al mes de mayo del 2021. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Durante la exposición se podrán realizar preguntas, las cuales serán respondidas al final de la presentación. Gustavo, por favor, si podrías pasarnos los resultados. Muy buenos días a todos. Como lo indicó el economista jefe, vamos a proceder entonces a indicar los resultados de la inflación del mes de mayo del 2021. Como podemos ver en términos mensuales, la tasa alcanzó el 0.6% positivo, una tasa superior al mes previo, que fue el 0.1 negativo, y también superior al 0.6 negativo que se verificó en mayo del año anterior. Con este resultado, la tasa acumulada alcanza los 1.1%, también superior a la tasa verificada al mes previo y superior al 0.4 negativo que verificó en términos acumulados en los 5 meses del año anterior. En términos interanuales, la tasa a mayo alcanzó los 3.7%, como vemos también superior al 2.5 del mes previo y al 0.7 que había registrado en el mismo mes del año anterior. La inflación núcleo, por su parte, se ubicó en 0.5%, superior a las tasas del mes previo y al mismo mes del año anterior. Con este resultado se acumula un crecimiento del 1%. De la misma forma, la tasa interanual alcanzó el 2.6%, superior al 2.1 del mes previo y al 1.5 que había verificado en el mismo mes del año anterior. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en una tasa similar a la inflación total del 0.6% en términos mensuales, también superior al mes previo y al mismo mes del año anterior. La inflación acumulada de la inflación subyacente alcanzó los 1.5% y la interanual alcanzó la tasa del 3.9%. Aquí observamos un poco la evolución histórica de la inflación, tanto total como la de la núcleo, en donde se ve una tendencia al alza, habiendo tenido sus picos más bajos justamente en los meses de mayo y junio. Y ese efecto que podemos notar acá de un crecimiento más pronunciado en términos mensuales para este periodo, se debe también a un efecto en la base, en donde también había tenido una disminución importante, como vimos en los cuadros anteriores. Al observar, de hecho, el comportamiento en términos mensuales, vemos que este 0.6% se da luego de que se había verificado ya en enero, aparentemente a una tasa similar. Sin embargo, lo que estamos remarcando, ¿verdad? Estamos también teniendo un efecto base, dado que en el año anterior se habían registrado tasas negativas empezando en abril. La principal o la más importante fue justamente en mayo, 0.6 negativo, y también en junio. Una situación similar se da, digamos, con la inflación núcleo, aunque presenta un comportamiento obviamente más moderado, donde la tasa de crecimiento fue el 0.5 versus el 0% que había verificado en el mismo mes del año anterior. Alcanza la tasa de 0.5 prácticamente 2 años después, considerando que en mayo del 2019 también había alcanzado esa tasa del 0.5. En cuanto a la inflación subyacente, se observó una tasa mensual también del 0.6, superior al menos 0.1%, como podemos ver. En cuanto a ver un poco el comportamiento por agrupaciones, en general la inflación del mes de mayo del 2021 estuvo caracterizada por aumentos en casi todas las agrupaciones del índice, destacándose las subas de precios verificadas en alimentos, combustibles y los bienes duraderos de la canasta principalmente. Como podemos ver acá, el total de bienes tuvo un incremento del 0.9%,
Este 0,9% estuvo influenciado por el aumento que se verifica en bienes alimenticios, donde crece un 0,8% en términos mensuales. En esta agrupación se destacan las subas de precios de carne vacuna, productos sustitutos de la carne como carne aves, menudencias vacunas, embutidos y carne de pescado, atenuado por la caída de precios de la carne de cerdo en este caso, ¿verdad? Dentro de este segmento también se observaron aumentos de precios de aceite, productos panificados y productos lácteos. Esto responde a una combinación de estacionalidad e incrementos en los costos de las materias primas agrícolas. En cuanto a los bienes alimenticios sin frutas y verduras, la tasa es levemente superior al excluir las frutas y las verduras, en razón de las disminuciones que especialmente se dan en frutas frescas como naranja, banana, limón y piña en este caso, ¿verdad? Otros bienes, por su parte, en la agrupación de transporte se registraron incrementos en los precios de los combustibles, como sabrán, reflejado en las naftas, gasoil común, gasoil aditivado y gas de uso doméstico. Este comportamiento está siendo explicado por las cotizaciones del crudo a nivel internacional, y es importante señalar también que debido al incremento de estos precios durante la segunda quincena del mes de mayo, el efecto total del ajuste seguramente se verá también en el IPC del próximo mes. También han aumentado los gastos de salud, suba de precios de productos farmacéuticos, anteojos, lentes de contacto, aparatos de toma de presión y finalmente los bienes durables, ¿verdad? En la canasta, con aumentos especialmente en aquellos rubros de origen importado. En este grupo se destacan las subas de precios de autovehículos, electrodomésticos para el hogar y equipos informáticos, comportamientos que están también un poco relacionados con la evolución del tipo de cambio. Por la parte de servicios, vemos también un crecimiento del 0,1%, donde los servicios en este sentido están relacionados a la salud. Destacan aumentos en los servicios de laboratorio, estudio de radiografía simple y servicios hospitalarios. Adicionalmente, otros servicios de la canasta apuntados en mantenimiento a vehículos, servicios veterinarios, alimentos consumidos fuera del hogar, ¿no? Por su parte, los servicios, o sea, la renta tuvo una disminución del 0,1% en términos mensuales. Con este resultado, el total de servicios, que tuvo una variación del 0,1, acumuló un 0,4 en el periodo, y la inflación interanual fue del 0,9, mientras que los bienes, que crecieron en términos mensuales un 0,9, acumulan un 1,7% de crecimiento en el periodo, y en términos interanuales la tasa alcanza los 5,6%. En el contexto externo, una de las variables que estábamos mencionando seguramente incide de manera importante también en el aumento de los combustibles, es la evolución de los precios del petróleo Brent. Como podemos ver, de $65 verificados el mes pasado subió a 68, y si lo comparamos contra los $32,4 del mismo mes del año anterior, crece un 109,9%. Una situación similar se da con el WTI, West Texas Index, donde el precio alcanza los $64,9 el barril, representando un incremento de 185,4%. En cuanto a la inflación a nivel de la región, digamos que se disponen datos al mes de abril. Solamente en este caso se dispone de datos de Perú para el mes de mayo. Entonces, si nos comparamos un poco respecto a los datos de abril, la mayoría de los países han tenido una inflación positiva. En el caso de mayo, el único dato que contamos verifica también un crecimiento del 0,27 para el caso de Perú. Y al observar nuevamente el comportamiento con los datos disponibles a abril, vemos claramente que fueron Bolivia, Perú y Paraguay
los países con tasas negativas, mientras que Argentina se destaca con un 4.1% de crecimiento mensual, seguido de China, Estados Unidos, Alemania y Europa. En términos interanuales, viendo siempre el dato de abril, vemos que Argentina también encabeza, ¿verdad?, distanciándose del resto con una tasa interanual del 44.2%, seguido de Brasil, Uruguay, México, Estados Unidos y Chile en ese orden, donde China y Ecuador presentan las tasas negativas interanuales. Observamos un poco también la evolución de los precios de los alimentos medidos por la FAO. En este sentido, vemos que los alimentos están presentando un crecimiento interanual del 30.7%, y este comportamiento se ve explicado principalmente por un aumento fuerte en el caso de aceite, en términos interanuales 99.5%. También azúcar en términos interanuales crece, en este caso un 58.3%. Mientras tanto, lácteos crece un 24.1% y carne crece también en un 5.1%. En el entorno interno, al observar la inflación sin alimentos y servicios tarifados y combustibles, vemos que también marcan un crecimiento en términos interanuales, solo que tienen un comportamiento, digamos, a tasas menores o más moderadas a las que han verificado tanto la inflación total como la subyacente, y ambos se ubican hoy en 2.6%. En cuanto a los bienes y servicios y renta, habíamos visto en láminas anteriores que los alimentos sin frutas y verduras también habían crecido un 8.1%, donde otros bienes crecen a un 4.8%, principalmente bienes durables, y servicios y rentas con un comportamiento más moderado se ubican en 0.9% interanual. Por su parte, al observar un poco el comportamiento de la inflación nacional e importado, vemos que la inflación importada tuvo un crecimiento interanual del 4.9%, mientras que el nacional fue del 3.5%. Ahora vemos un poco la evolución de algunos de los principales productos que inciden dentro de la canasta. Dentro de esto podemos hablar justamente del precio de la carne vacuna, que luego de haber experimentado 3 meses de precios negativos, digamos, sube en este caso en mayo a un 2.4%. Según referentes del sector, esto se debe principalmente a la mayor dinámica de la demanda externa, favorecido por una recuperación de los precios internacionales, lo cual a su vez motiva un aumento en los niveles de faenamiento. No obstante, esto tampoco, no permitió ampliar la oferta en el mercado doméstico, elevando de esta manera los precios locales de los principales cortes vacunos. Acá vemos también nuevamente la evolución de alimentos, como vimos en la lámina anterior, que creció un 8.1%. Estamos hablando de los alimentos sin frutas y verduras. Y entre los principales productos que inciden en este resultado, los productos de la carne, dentro del cual la carne ave, la que más está creciendo, un 17.9% en términos interanuales, seguido de la carne vacuna, 14.8%, y carne de cerdo, un 4.6%. Aquí vemos un poco la evolución de productos lácteos, aceites y azúcar. Se ve claramente la distancia entre aceite y los demás productos. Aceites crece a una tasa del 34.4% en términos interanuales. Los lácteos también, pero a una tasa menor. Y se refleja una caída, en este caso, para azúcar. En cuanto al aceite, como lo venimos viendo, tuvo un crecimiento en términos mensuales por 9º mes consecutivo, y este precio, bueno, obviamente se ve explicado también por el incremento de los precios de los commodities en general, sobre todo el de la soja para la exportación, que es la que se ha incrementado mucho, y eso afecta obviamente también a la producción de aceite a nivel nacional y por supuesto al precio. En cuanto a la proporción de las variaciones
positivas. Este mes se destaca de que las variaciones positivas de la canasta muestran un incremento, en este caso, o sea, el 46.7% mostraron tasas positivas. El 46.7% de los productos de la canasta mostraron tasas positivas en este periodo, ¿verdad? Superiores al 43.9% del promedio de 1995 al 2020. Esto era lo que indicábamos un poco al comienzo de la presentación. Aquí vemos las principales variaciones por subgrupos. Entre los 23 productos seleccionados con mayores tasas, digamos, se destacan las frutas frescas, como hablábamos, con una caída del 8%, seguido de huevos y carne de cerdo. Mientras tanto, aceites, adquisición de automóviles, hortalizas, equipos informáticos, carne vacuna y combustibles con las principales tasas de variación positiva. En cuanto a las variaciones por subgrupos, en el acumulado de enero a mayo del 2021 se destacan con caídas las frutas frescas nuevamente, servicios de alojamiento, hortalizas y tubérculos, vacaciones de turismo y legumbres, mientras que con tasas positivas aceite destaca de manera importante, seguido de combustibles, huevos, embutidos, carnes conservadas, combustibles líquidos y quesos. En términos interanuales por subgrupos, los servicios de alojamiento, azúcar y legumbre entre los principales con disminuciones, mientras que aceites nuevamente, carne, aves, pastas alimenticias y carne vacuna con las mayores tasas de crecimiento interanual. Los principales aumentos por rubros, directamente ya vemos que se destaca la lechuga, seguido del tomate, locote verde, también la costilla de segunda, puchero de segunda, costilla de primera y perejil, por mencionar los más importantes. Y con caídas, la naranja con un 14.7%, seguido de banana, también la cebolla de cabeza, limón, piña, zanahoria y manzana, entre los principales productos con disminuciones en mayo. Si consideramos la incidencia en la inflación mensual para ir finalizando, aquí graficamos un poco el comportamiento del IPC, de los alimentos sin frutas y verduras, los bienes sin frutas y verduras, bienes y energía se destacan como los de mayor incidencia en la inflación del mes de mayo. Acá se puede ver claramente, podemos ampliar un poco, nos movemos acá, que en el mes de mayo justamente destacan los alimentos sin frutas y verduras como los de mayor incidencia en el resultado, seguido de los bienes, especialmente los bienes durables y energía, que están compuestos obviamente por combustibles, ¿sí? Se ve también acá una pequeña caída de frutas y verduras, que son, digamos, los elementos que marcan un poco la característica del mes de mayo.